Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. Capítulo 1261 Autodestrucción 2. El cuerpo del pequeño esqueleto tembló, pero las llamas en sus ojos ardieron aún más. Una puerta se abrió en el vacío detrás de él. Miles de caballeros esqueléticos con lanzas de bronce cargaron y se movieron hacia los dos celestiales como tropas bien entrenadas. Al mismo tiempo, la sangrienta tribulación celestial descendió y envolvió al esqueleto en un infierno relámpago. Suping apretó los puños y apretó los dientes. De repente salió corriendo. Su cuerpo debilitado y gravemente herido desató un poder inmenso. Sus 8 pequeños mundos aparecieron como ruedas de luz. Entonces, el primer mundo pequeño colapsó. El aura de Suping se elevó al máximo mientras estaba llena de un poder exuberante. Esa fue la condición más fuerte en la que jamás había estado. Luego extendió sus manos y arrojó con fuerza tanto al dragón infernal como a la joven bestia del caos al espacio para mascotas. No dejaré que mueras. Los ojos de Suping eran firmes y fríos. Dio un paso adelante y se paró al lado del pequeño esqueleto. Dijo en voz baja mientras miraba las llamas rojas en los ojos de su mascota. Tú también deberías entrar una vez que termine la tribulación. Te protegeré esta vez. Estoy seguro de que me vengarás en el futuro. Las llamas rojas en los ojos del pequeño esqueleto saltaban de manera impredecible como si las azotara el viento. Dijo con voz ronca. Maestro, por favor, no hagas esto. Ser obediente. Suping sonrió con el afecto inusual en sus ojos. Suavemente agitó sus manos y dijo. Concéntrate en tu tribulación. Protegeré. Tú. Luego dio un paso adelante. Gales soplaban en el vacío, haciendo que el cabello de Suping se agitara. Grietas oscuras aparecieron mientras se movía. El vacío parecía desmoronarse bajo sus pies. Todavía no he alcanzado el estado ascendente, pero aún puedo luchar contra ti con mi nivel de Star-Lord. La voz de Suping era suave pero extremadamente fría. Sus ojos gentiles y afectuosos se volvieron tan afilados como el filo de una espada. Miró a los dos celestiales con una intención glacial. Al momento siguiente, el pequeño mundo detrás de él explotó. Esta vez era el octavo mundo pequeño, el último y el más poderoso que había cultivado. No importa si no puedo embarcarme en un camino sin precedentes. Todavía puedo luchar contra ti con 7 pequeños mundos cuando ascienda al estado ascendente. Una corriente de poder indescriptible surgió cuando su pequeño mundo explotó, luego se disipó y fue consumido por un agujero negro. El mundo entero se quedó en silencio en ese momento. Un aura antigua y distante emanó del cuerpo de Suping. Tal aura pertenecía a las antiguas criaturas míticas desaparecidas eras antes. Era el poder original del universo cuando fue creado. Anuncios de Put Future. Morri y Chen cambiaron ligeramente sus expresiones mientras miraban a Suping con sorpresa y sospecha. El hombre era solo un Star-Lord y, sin embargo, todavía lo encontraban amenazante en este momento. El pequeño esqueleto se dio cuenta de inmediato de lo que estaba haciendo Suping. No pudo evitar gritar ásperamente. Maestro. Suping iba a seguir los pasos del esqueleto. Iba a elevarse al estado ascendente. Sin embargo, no estaba eligiendo la forma óptima, sino la siguiente mejor opción. Suping había elegido detonar el octavo mundo pequeño y ascender al estado ascendente con 7 mundos pequeños. Era imposible tener un avance normal con 8 mundos pequeños. Solo pudo bajar el listón. Al menos sería más fuerte con el avance. Entonces sería capaz de luchar contra ellos. Dado que se estaba muriendo, ¿por qué molestarse en pensar en el potencial y las perspectivas? Suping rápidamente condensó un camino hacia el estado ascendente, mientras el octavo mundo pequeño cuidadosamente creado se derrumbaba. Hubo un efecto instantáneo. Sintió que el cielo y la tierra lo llamaban. La llamada del estado ascendente. ¿Me han reconocido finalmente los cielos? Bien, bien. Había tristeza y burla en los ojos de Suping. Ni una sola vez sintió nada cuando tenía 8 mundos pequeños, pero ahora era posible, después de destruir uno de ellos. Es una pena que no tengo suficiente tiempo. De lo contrario, no me habría importado ni un poco tu reconocimiento. Suping miró siniestramente las nubes que se acumulaban. Los relámpagos marrones se podían ver vagamente entre las nubes de color rojo oscuro. Miró a los dos celestiales con una fría sonrisa. Ven y pelea conmigo. Estás pidiendo que te maten. Tanto Ye Chen como Morri tenían expresiones sombrías. Habían tenido más o menos dudas sobre el nivel de Suping anteriormente. Después de todo, para un Star-Lord tan fuerte era imposible existir.
Sin embargo, la tribulación demostró que el nivel de Suping era real. Un señor de las estrellas más fuerte que cualquier señor celestial. Y ahora, estaba ascendiendo al estado ascendente. Debes morir. Los ojos de Morri eran tan afilados como sables. Convocó a dos enormes mascotas. Uno de ellos era un dragón brillante y colorido, mientras que el otro era un pájaro cuyas alas tenían un aura mortal. Cargaron en Suping. Ambos eran mascotas celestiales, pero claramente no eran tan fuertes como su amo. La tribulación se volvió aún más violenta cuando entraron en la refriega. Rayos sangrientos golpearon a las dos criaturas, pero fueron bloqueados fácilmente. Incluso los rayos sangrientos podrían causarles poco daño, dado su nivel. Piérdase. Suping no confiaba en el poder de la tribulación. De repente rugió como un trueno, no solo burlándose de esas mascotas, sino también de la tribulación celestial. Anuncios de Put Future. Él no estaba interesado en tal prueba. Las nubes amontonadas surgieron y parecían disiparse después del rugido. Sin embargo, una columna de relámpagos cayó como si estuviera lista para perforar la tierra, aparentemente reuniendo el poder de todos los relámpagos. El mundo entero se iluminó por un momento. Las personas que presenciaron eso desde la ciudad de los pecados incluso se olvidaron de respirar. Sus corazones dieron un vuelco, pensando que tal rayo fue suficiente para arrasar toda la ciudad. Estallido. Suping fue fuertemente golpeado. Su cabeza bajó un poco debido al poder del rayo. Sin embargo, luchó por levantar la cabeza y absorbió el poder de la tribulación. Su cuerpo pasó por una rápida evolución. Sin embargo, Suping era muy consciente de que apenas podría defenderse con el poder ascendente y 7 mundos pequeños cuando se enfrentara a 2 celestiales. Matarlos estaba fuera de discusión, su poder sería insuficiente. Estallido. Los mundos detrás de la espalda de Suping explotaron. Uno por uno, desde el segundo mundo pequeño hasta el quinto. El ruido de las explosiones conmocionó al mundo. Lo que siguió fue el surgimiento del aura aterradora de Suping, haciéndolo parecer una criatura mítica. De repente sacó su espada y cortó a Yechen. Su horrible espada estaba llena del poder de 3 Daoglyphs. No había podido utilizarlos y tuvo que arreglárselas analizándolos en patrones de Dao. Ahora, sin embargo, pudo aprovechar el poder de 3 Daoglyphs primitivos al mismo tiempo. Una tormenta de auras de espada fue barrida. De alguna manera, el tiempo y el espacio en todo el universo parecían haberse solidificado. Las auras de las espadas cayeron y eclipsaron todas las estrellas. Yechen abrió los ojos con incredulidad. ¡Bang, bang, bang, bang! Una campana dorada salió volando del cuerpo de Yechen y se derrumbó. Un alma con forma de tigre salió corriendo de su armadura y rugió, solo para ser destruida por las imparables auras de espada. El corte de espada alcanzó su pecho al final. La sangre brotó y la armadura se hizo añicos. Yechen fue enviado volando a cientos de miles de kilómetros de distancia. Desapareció como un punto negro, su estado es desconocido. Morri estaba horrorizado. Vio que Suping volvió a balancear su espada y lanzó otro ataque que fue igualmente aterrador. Rápidamente agitó sus mangas y 3 agujeros negros ilusorios aparecieron a su alrededor. Las auras de espada destruyeron a 2 de ellos, pero se torcieron frente al tercero y pasaron rozando a Morri, incapaz de golpearlo. Hubo un boom. El suelo de la ciudad de los pecados se desgarró, convirtiéndose en un barranco que se extendía infinitamente. Innumerables edificios fueron destruidos, con un sinfín de bajas. Ese mocoso, Morri miró el barranco y entrecerró ligeramente los ojos. Respiró hondo, sabiendo que sería difícil deshacerse de Suping sin usar sus habilidades reales. Como apareció un pequeño universo oscuro y redondo. El aura de Morri era varias veces más fuerte. El Nether Saber en su mano irradiaba poder. Parecía haber una pitón roja cargando contra Suping. Maestro, no. La voz ronca del pequeño esqueleto resonó detrás de Suping. En el momento siguiente, junto con la luz sangrienta, el pequeño esqueleto de repente pasó junto a Suping y cortó la cabeza de la pitón roja. Capítulo 1262 Tribulación celestial que destruye el mundo. 1. No hay marcha atrás. Los ojos de Suping eran amables al ver cómo el pequeño esqueleto había obligado a Morri a dar un paso atrás. Fácilmente alcanzó a su mascota como si fuera una ilusión, luego cargó contra Morri en retirada. Estallido. Sus aterradoras auras de espada fueron barridas. Rayos de relámpagos de tribulación golpearon adelante desde el camino de la espada y fueron cortados instantáneamente. Las auras de espada no se debilitaron en lo más mínimo. Continuaron su camino hacia Morri. Este último estaba sorprendido y enfurecido.
Reunió 3 agujeros negros más para romper las auras de espada, pero fue empujado miles de metros hacia atrás. Morris se sintió humillado al notar cómo Supin tenía la fuerza para luchar contra él mientras lidiaba con la sangrienta tribulación celestial. Mi fuerza no es suficiente. El cuerpo de Supin se agrietó. Su cuerpo de más de 10 metros se elevó de nuevo a casi 20 metros. Su aura era tan pesada como una montaña y sus cabellos eran como cuerdas gruesas. Vapor saliendo de sus músculos mientras se acumulaba un poder aterrador. Estallido. Otro pequeño mundo explotó detrás de Supin, haciendo temblar el mundo como un tambor. El poder de Supin aumentó una vez más. Incluso Morri estaba un poco asustado. Supin respiró hondo mientras sentía su poder desbordante y explosivo. Iba a atacar para herir gravemente a su enemigo. Exactamente en ese momento, resonó un trueno retumbante. Ese trueno vino de un lugar en el tiempo y el espacio eternos, resonando en el cielo sobre toda la zona estelar de Mayhem. A continuación, toda la luz de la ciudad de los pecados se había ido. Parecía como si hubiera una cortina cubriendo todas las estrellas del universo. Anuncios de Put Future. Las nubes que antes se disipaban después del rugido de Supin se estaban reuniendo una vez más, incluso cubriendo las nubes del pequeño esqueleto. Esas nubes eran extremadamente espesas, pesadas y vastas, con relámpagos oscuros brillando en su interior. Era la tribulación celestial que destruía el mundo y que solo existía en las leyendas. Todos los practicantes de Ascendant en Mayhem Star Zone tenían los ojos muy abiertos, sorprendidos por la incredulidad. Los visitantes de otras zonas estelares que habían competido por el legado también miraban el paisaje con sorpresa, incluidos los principales señores celestiales como Liu Xia y Aimei. La tribulación oscura del ascendente. Estado. Se dice que es letal. Nadie ha sobrevivido nunca. Esto solo ha sido contado en cuentos. Quienquiera que invoque una tribulación celestial oscura es un excéntrico ominoso y está destinado a ser destruido por la tribulación celestial. No se les puede permitir vivir. ¿El tipo atrajo una tribulación que destruye el mundo? ¿Cómo se esperaba de un Star-Lord con poder de Avenlilor? ¿Tienes que ser tan talentoso para causar este fenómeno? Los ascendentes de todas las zonas estelares se sorprendieron. Aunque muchos de ellos no conocían a Supin, no pudieron evitar admirarlo. Se las arregló para aguantar mientras era perseguido por un celestial. Un hombre con nivel de Star-Lord. Él invocó una tribulación celestial que destruiría el mundo. Incluso si Supin muriera, sus cuentos y leyendas se cantarían durante 100.000 años. Sería recordado por todos los presentes como una montaña insuperable. Realmente es un genio sin igual. Aimei miró hacia el cielo. Estaban al borde de la tribulación, pero aún podían sentir el aura destructiva aterradora, mucho más amenazante que la tribulación sangrienta anterior. Se sentía como si un dios de arriba los estuviera mirando fríamente, como hormigas. A pesar de que era un enemigo, Aimei se sentía perdido, abrumado por emociones encontradas. Anuncios de Put Future. Auge. La tribulación celestial progresó, liberando un aura de destrucción. Los rayos negros parecían capaces de tragarse todas las leyes y patrones de Dao. Fue impresionante verlos moverse a través de las nubes. Supin hizo una pausa y se sintió ligeramente amenazada. Miró hacia el cielo, sin esperar sentirse así debido a una tribulación. Tenía amplia experiencia ya que había soportado muchas tribulaciones en los sitios de cultivo. Era tan fácil como comer o beber porque era mucho más fuerte que sus compañeros. La sangrienta tribulación anterior simplemente le impuso un poco de presión. Incluso podría luchar contra un celestial mientras tanto. Casi había disipado esa tribulación con un solo rugido. Sin embargo, en este momento estaba sintiendo que algo siniestro estaba detrás de la tribulación actual, observándolo y encerrándolo en las nubes. ¿Son los llamados cielos? Supin entrecerró los ojos, llenos de brutalidad. No había podido obtener el reconocimiento de los cielos con 8 mundos pequeños, y ahora había llegado la tribulación que destruiría el mundo oscuro. Ni siquiera los cielos lo perdonaron durante esa situación desesperada. Estallido. Sin previo aviso, un rayo negro descendió de las nubes. La expresión de Supin cambió un poco mientras atacaba furiosamente hacia arriba. Las auras de la espada del caos rasgaron el tiempo y el espacio para luego destruir el rayo, pero el ataque no fue completamente exitoso. El ataque de la espada se corrompió y se desvaneció rápidamente. El poder restante del rayo alcanzó a Supin y golpeó brutalmente. Sintió que había sido golpeado 1.000.000 de veces. Una fuerte sensación de desgarro y temblor se extendió por cada centímetro de su piel y cada una de sus células. Casi vomitó sangre en estado de shock.
Esa tribulación fue demasiado poderosa. Cientos de veces más que la maldita tribulación celestial. Es una tribulación celestial que destruye el mundo. Morri también estaba bastante deslumbrado, ya que fue testigo del evento bajo las nubes oscuras. Fue completamente inesperado ver que Supin invocaría un fenómeno tan legendario y sin precedentes. Capítulo 1263 Tribulación celestial que destruye el mundo, 2. Morri apenas había convocado una sangrienta tribulación celestial durante su avance ascendente. Era tan grande la diferencia de talento entre él y Supin. Desafortunadamente, tienes que morir, no importa qué tipo de genio seas. Los estudiantes con puntajes altos no son necesariamente los más exitosos, y los genios tampoco serán necesariamente los más fuertes. Debes tener suerte e inteligencia para poder ascender. Los ojos de Morri estaban fríos. Levantó su arma y cargó contra Supin nuevamente, blandiendo el Nether Saber. Exactamente en ese momento, un rayo negro cayó abruptamente y aplastó su cuerpo. La expresión de Morri reveló sorpresa. Rápidamente agitó su espada para resistir, solo para ser empujado miles de metros hacia atrás. Su cuerpo se estremeció. ¿Se me consideraba su ayudante? ¿Es este el poder de una tribulación celestial que destruye el mundo? Es casi tan poderoso como el golpe de un celestial con toda su fuerza. Morri se sorprendió. También se dio cuenta de por qué pocas personas habían sobrevivido a una tribulación de ese calibre. ¿Cómo podría un Star-Lord resistir esos poderosos rayos? Wash. En la distancia, Chen volaba hacia atrás después de ser derribado por Supin. Estaba sonrojándose furiosamente. Supin había enviado volando a un celestial como él. Fue humillante. Rasgó el tiempo y el espacio para regresar rápidamente, y fue golpeado por un rayo negro cuando se preparaba para atacar al joven. Maldita sea. Chen se dio cuenta al instante de que él también era considerado como el ayudante de Supin. Era imposible para él explicarlo. La tribulación lo aterrorizó. Ya no estaba tan listo para atacar. Pero, ¿cómo podía esperar mientras Supin terminaba de pasar por su tribulación? No te preocupes. No creo que pueda sobrevivir. La tribulación acaba de comenzar. Morri se acercó a él y descartó su poder, todo para evitar ser notado por la tribulación. Chen estaba triste. Ese chico está respaldado por la tienda de magia. ¿Y si tiene algún tesoro salvavidas definitivo? Ya es demasiado fuerte con un nivel de Star-Lord. Si alcanza el estado ascendente. Se apagó, pero Morri entendió lo que quería decir. Sus sentimientos eran un desastre. Supin probablemente se convertiría en una amenaza incluso para los celestiales si se abriera paso. Tal idea se habría tomado como una broma en el pasado, pero Supin había desafiado su sentido común y obrado milagros una y otra vez. Ninguno de los dos se atrevió a subestimarlo. Anuncios de Put Future. Él no durará mucho, ya que fue herido por mi Nether Saber. No podemos atacarlo, pero podemos molestarlo de otras formas, dijo Morri. Los ojos de Chen brillaron. Con todo llegando a ese punto, era lo único que podían hacer. Supin abrazó su segundo rayo mientras esos dos consideraban cómo interferir. El ataque fue un 30% más fuerte. Supin detectó el aura de la muerte. El poder era comparable al ataque de un experto celestial con su pequeño universo. Se vio obligado a detonar otro mundo pequeño y con él desatar una corriente de poder. Sus auras de espada se volvieron más deslumbrantes que las estrellas, y cortó el rayo. Los restos del rayo no se dispersaron. En cambio, lo rodearon como una red y pronto se sintió como si estuviera en un pantano. Cada una de sus células fue destrozada y destruida. Supin apretó los dientes e intentó volver a montar sus células. Su cuerpo fue continuamente destruido y regenerado. El proceso se repitió cientos de veces hasta que el poder del rayo se desvaneció. Supin ahora sintió que su cuerpo era mucho más duro. Los vórtices astrales dentro de sus células estaban mucho más condensados. Las estrellas en su cuerpo también se volvieron más sólidas. ¿Están teniendo dudas sobre atacar? Supin notó la postura pasiva de Morri y Chen y levantó las cejas. Al instante se dio cuenta de lo que estaba pasando. La tribulación misma le estaba echando una mano inesperadamente, en cierto modo. Si ese fuera el caso, solo le faltaba pasar por la tribulación y abrirse paso al estado ascendente. Podría luchar contra ellos después. Es una pena que no pude tomar un camino como lo planeé. Por otro lado, ¿cómo invoqué una tribulación destructora del mundo negro con 7 mundos pequeños? ¿Hubo un error de juicio porque detoné mis pequeños mundos? Los ojos de Supin brillaron. Sin embargo, una hoja de alma afilada atravesó su cerebro antes de que pudiera pensarlo más. Al instante se dio cuenta de quién era el atacante.
rugió en su espacio mental, condensando un demonio esquelético infernal para aplastar la espada. El poder de la raza del alma coexistía con la línea de sangre del primitive Chaos Clan en su cuerpo. Era especialmente talentoso en lo que respecta a las técnicas del alma, e incluso pudo resistir los ataques celestiales. ¡Maldita sea! Morri gruñó en estado de shock. ¿El poder del alma de Supin es incluso mayor que el mío? ¿Cómo es eso posible? El niño no ha vivido más de un siglo, mientras que yo soy un celestial que ha vivido cientos de miles de años. Mi alma se ha templado con el paso del tiempo. ¿Cómo puede este niño superarme? Las nubes surgieron nuevamente en ese momento y descendieron rayos. Los relámpagos de color negro se extendieron como tornados, conectando el cielo y la tierra. Esta vez, no solo apuntaban a Supin. El alcance incluía toda la ciudad de los pecados, y tanto Yechen como Morri, que estaban a su lado. La ciudad de los pecados también fue purificada por los rayos negros. El suelo fue desgarrado y todas las sustancias fueron borradas. Las personas que fueron alcanzadas por el rayo se redujeron a la nada antes de que pudieran gritar. Incluso sus almas se habían ido. Desaparecieron por completo del universo. Tal escena hizo que muchas personas huyeran presas del pánico, ya que ninguno de ellos deseaba quedarse más tiempo. Muchos expertos que observaban la batalla desde la distancia también corrieron asustados. Anuncios de Put Future. ¿La tribulación no discrimina objetivos? ¿Por qué está pasando esto? Casi me golpean, aunque oculté mi aura. Leí de un libro antiguo que la tribulación celestial que destruye el mundo elimina todas las sustancias y vidas dentro de su alcance. ¿Es eso cierto? ¿Cómo es posible? El alcance de esta tribulación es demasiado vasto. Todo puede ser destruido por dentro. Todo el mundo estaba conmocionado. Ninguno de ellos podía entender por qué la tribulación también estaba atacando a los observadores como ellos. Habían ocultado sus auras y ninguna de sus acciones podría haberlos señalado como ayudantes. Además, pensaron que los ataques fueron indiscriminados, considerando los rayos. A excepción de Supin en el centro, que ya había soportado los golpes precisos de 3 rayos, los otros rayos habían barrido el suelo al azar y destruido innumerables edificios. Estallido. Supin hizo todo lo posible para resistir esos 3 rayos, pero aún así fue aplastado profundamente contra el suelo. Los relámpagos adicionales cayeron antes de que pudiera levantarse. Se sentía como si lo hubieran hecho pedazos, y su conciencia era bastante borrosa. ¿No puedo resistir esta tribulación? La idea surgió en la cabeza de Supin y la encontró absurda, ya que ya había experimentado innumerables tribulaciones. Ni una sola vez esperó que moriría en uno. Parece que ellos también están siendo atacados por la tribulación. Supin miró y vio que Morri y Yechen también estaban siendo alcanzados por los rayos y se consolaron más o menos. Apretó los dientes y se puso de pie en el fondo de un pozo, luego miró los 3 pequeños mundos que flotaban detrás de él. En cualquier caso, debo terminar con esto. Supin respiró hondo y detonó otro pequeño mundo antes de balancear su espada. Los 3 rayos fueron cortados en pedazos. Sin embargo, los fragmentos resultantes rodearon a Supin una vez más, como si fuera un imán. Gradualmente formaron una red alrededor de Supin, separándolo del resto del mundo. Supin detectó un cambio tanto de tiempo como de espacio, ya que fue trasladado a otra parte por el poder de la tribulación. Se ahogó en un océano de relámpagos. Supin ya no podía sentir a Morri ni a los demás. Ya no se sentía como la Mayhem Star Zone. El poder constante de los rayos fuera de la red destruyó el cuerpo de Supin sin parar. Respondió reensamblando su cuerpo una y otra vez, usando su poder acumulado. El mundo de las tribulaciones celestiales permanece. Tienen el mismo origen. Espero que este pequeño mundo funcione. Supin activó apresuradamente el 7º mundo y trató de enviar el rayo negro al interior. Eso era demasiado para él. Capítulo 1264 Universo del Caos, 1. Para sorpresa de Supin, el mundo de las tribulaciones celestiales funcionó. La tribulación celestial que destruye el mundo se extinguió gradualmente y perdió su naturaleza violenta cuando fue transferida al mundo de las tribulaciones celestiales. Luego se fusionó con los componentes de ese mundo. El poder dentro del mundo de las tribulaciones celestiales estaba conectado al cuerpo de Supin. La mejora de su pequeño mundo le hizo sentir que su poder agotado, después de detonar sus otros pequeños mundos, se reponía. Tienen el mismo origen. El mundo de las tribulaciones celestiales puede absorber la tribulación celestial que destruye el mundo como alimento. Supin se sintió rebosante de alegría. Pensó que estaba atrapado en una situación desesperada, sin esperar que una tribulación tan siniestra se convirtiera en una oportunidad.
Su-Ping se inspiró entonces en la lluvia continua de relámpagos negros a su alrededor. No pudo abandonar el área dada por la fuerza represiva de la tribulación. Morrie y Chen también fueron derribados. Primero tendrían que disipar la tribulación si querían atacarlo. Como resultado, la tribulación misma se convirtió en su protección. Si sigue así, tal vez pueda intentar labrarme mi propio camino. Los ojos de Su-Ping se volvieron cada vez más brillantes. Tener un camino propio le otorgaría una fuerza aún mayor. Sería aún más gratificante que el regalo de la tribulación celestial que destruye el mundo. Su-Ping no tenía otra opción. Sin pensarlo dos veces, detonó el Smash Deity World a sus espaldas. El camino hacia el estado ascendente en el que había pensado Su-Ping no requería la aprobación de la naturaleza. Solo necesitaba construir su propio mundo de estado ascendente con su inmenso poder. Los 8 pequeños mundos anteriores fueron sus obstáculos para alcanzar el reino ascendente. Su plan era romper los 8 mundos pequeños y condensar un 9º mundo pequeño con su poder. Anuncios de Put Future. El nuevo mundo pequeño sería una combinación de los primeros 8 mundos pequeños. Sería un pequeño mundo real y completo. En cuanto a la estructura y la condensación, Su-Ping eligió completarla con la 9ª pintura astral en el Chaos Star Chart, que podría acomodar todas las estrellas y crear un universo. Era la única ruta hacia el estado ascendente en la que Su-Ping podía pensar. También era una ruta única que nadie había probado nunca. Auge. Un poder violento surgió del cuerpo de Su-Ping cuando el mundo de la pequeña deidad se vino abajo, y la tribulación celestial que destruyó el mundo se volvió aún más feroz. Su-Ping ya no podía sentir el mundo exterior. Luego dirigió la tribulación a su 7º mundo mientras defendía su cuerpo. Al mismo tiempo, activó las estrellas del caos dentro de su cuerpo y las reunió lentamente en la 9ª pintura astral, que era un universo de caos. Una vez que se fundara el universo, entonces podría enviar su pequeño mundo al interior. Sería como darle alma a una vida. Establecería un mundo que verdaderamente le perteneciera. Los rayos cayeron y Su-Ping se paró justo en el centro como una roca. Los ataques limpiaron su cuerpo. Sus células y su carne se condensaron aún más. Fueron destruidos y reparados. Sus vórtices astrales se condensaron aún más, desatando un poder mayor. Su-Ping no sabía si estaba haciendo lo correcto. Era la única forma que se le ocurría. Nadie había probado ese camino en el pasado, por lo que solo podía probar suerte. La tribulación continuó. Los rayos transferidos al mundo de las tribulaciones celestiales finalmente se convirtieron en poder y lo ayudaron a resistir la tribulación misma mientras construía el universo del caos. Las estrellas del caos estaban dispuestas. Sus campos de fuerza comenzaron a entretejerse y se creó una galaxia. Luego, la segunda galaxia, la tercera, se establecieron 9 galaxias. Estaban profundamente interconectados, formando un círculo independiente. Ese círculo abarcaba galaxias, zonas estelares y estrellas individuales. El poder estaba funcionando en orden. Gradualmente se salió del control de Su-Ping. Parecía haberse convertido en una máquina independiente. La forma preliminar del universo del caos hizo que Su-Ping sintiera que su cuerpo estaba condensado. Parecía haber un estabilizador dentro de su pecho que lo mantenía quieto en el mundo. Los relámpagos que caían y las leyes del mundo ya no podían sacudirlo. Anuncios de Put Future. Estaba parado en su propio universo. Es así como se siente el mundo real. Su-Ping sintió los cambios que se estaban produciendo en todo su cuerpo. Todo el proceso era imposible de describir. Nunca había experimentado eso cuando construía sus pequeños mundos. Ahora se sentía como si realmente estuviera sosteniendo el mundo entero. Las interferencias del mundo exterior fueron minimizadas. Su-Ping sintió que de alguna manera se había vuelto inmune a los ataques de la ley de algunos ascendentes. El razonamiento fue que tales ataques no podían alcanzarlo. El universo de caos dentro de su cuerpo creó un campo de fuerza que mantuvo un amortiguador constante resistiendo al mundo exterior. Su-Ping no pudo evitar pensar en las expresiones de la gente antigua sobre cómo un practicante solo podía buscar la verdadera fuerza desde adentro. Entonces, no necesito la aprobación de los cielos para crear un mundo real que solo me pertenezca. Su-Ping confirmó además que había elegido el camino correcto y que valía la pena intentarlo, aunque nadie lo había hecho antes. Enfocó su atención y transfirió las leyes de los pequeños mundos detonados al universo del caos. Las leyes en el primer mundo pequeño eran las leyes basadas en estrellas. Esos fueron utilizados por Star-Lords para establecer sus pequeños mundos. El segundo mundo pequeño contenía las leyes de la ilusión. Vinieron del mundo ilusorio, donde se enterraron innumerables secretos.
El tercer mundo pequeño contenía las leyes del origen. El mundo fuente que construyeron fue el mundo donde Suping alimentó todas las leyes. Capítulo 1265 Universo del Caos 2. El nuevo poder mundial estaba tomando forma en el universo del caos a medida que las leyes inundaban. El proceso fue acelerado por el poder del caos y los relámpagos de la tribulación celestial que destruye el mundo. Los pequeños mundos fueron recreados. Suping los encontró cercanos y familiares. Incluso sus formas primitivas contenían el poder de los mundos completos del pasado. El cuarto mundo pequeño era el mundo de la divinidad pequeña, que contenía la ley de la adoptación. Otorgó divinidad y vida a todo. El quinto mundo era el mundo de los muertos, que contenía la ley de la eternidad. El sexto mundo era el mundo de la pequeña deidad que acababa de detonar. Contenía la ley de la estructura. El octavo mundo pequeño albergaba las leyes de las criaturas míticas. Solo el séptimo mundo permaneció en este momento. Era el último mundo que iba a detonar. Ese sería el momento más peligroso mientras construía el universo del caos. Tendría que hacer frente a la tribulación por su cuenta una vez que el mundo de las tribulaciones celestiales explotara. Auge. Suping sintió cómo el poder de la tribulación se multiplicaba a medida que tomaban forma los pequeños mundos. Era 10 veces más fuerte. Suping sintió que habría sido pulverizado si tales rayos lo hubieran golpeado al principio. Apretó los dientes. Fue difícil para él soportar a pesar de la transferencia al mundo de las tribulaciones celestiales. Era una suerte que los pequeños mundos estuvieran tomando forma dentro del universo del caos, dándole fuerza para resistir. Sin embargo, había una ira desconocida en su corazón. Sintió que la tribulación celestial estaba tratando voluntariamente de reprimirlo y hacerlo colapsar. Sintió cómo el universo del caos se volvió más estable a medida que el mundo de los muertos fue creado por la ley de la eternidad. Mientras tanto, un gran poder surgió desde adentro y envolvió su cuerpo, diseccionando su carne. Cada una de sus células se estaba desmoronando. Los vórtices astrales dentro de sus células se estaban reorganizando de alguna manera. Todo esto se sintió como un renacimiento. Suping disfrutó el proceso y olvidó el paso del tiempo. De hecho, el tiempo y el espacio se habían hecho pedazos durante la tribulación. El tiempo no significaba nada para él. Un segundo podría ser 10 o 1000 años. Tal vez todas esas cosas estaban sucediendo en un abrir y cerrar de ojos en el mundo exterior. Una vez que el poder de la estructura cubrió el universo del caos, Suping sabía que era el turno del séptimo mundo. Anuncios de Put Future. Ese fue también el momento más peligroso. Abrió los ojos y miró el océano de relámpagos negros sobre él. Sin dudarlo. Suping rápidamente detonó el último mundo. Estaba abrumado por el poder violento provocado por la explosión. Los pedazos rotos del mundo fueron luego absorbidos por el universo del caos. La proyección del mundo de las tribulaciones celestiales apareció en el universo del caos, dentro del cuerpo de Suping. Todo ello en un abrir y cerrar de ojos. Exactamente en ese momento, Suping sintió cómo el poder de la tribulación que atacaba su cuerpo se hizo aún más fuerte. Rugió e hizo todo lo posible para evitar que su cuerpo fuera destrozado. El poder brotó continuamente de su cuerpo. Estaba envuelto en el aura del caos. Su cuerpo era como un simio mítico que emitía el poder brutal del caos. Una vez que el mundo de las tribulaciones celestiales tomó forma dentro de su cuerpo, Suping transfirió instantáneamente el poder del rayo a su proyección y la presión de la tribulación se redujo. Luego, se formó el octavo y último mundo, el mundo del caos mítico. Suping sintió como si todo el universo estuviera zumbando cuando el poder de las criaturas míticas entró en el universo del caos, como si a un objetivo inerte se le concediera un alma. Suping sintió que había perdido el control de su cuerpo cuando el universo zumbaba. Ya no podía moverse. Podía sentir que los vórtices astrales dentro de sus células se estaban reorganizando y las estrellas del caos giraban y cambiaban. Todo estaba siendo reconstruido. Todo lo que había arreglado en el pasado estaba cambiando y moviéndose. Los rayos cayeron a una velocidad increíble y la piel de Suping siguió agrietándose. Justo cuando pensó que ya no podía manejarlo, guió el poder del rayo hacia su cuerpo. La presión disminuyó considerablemente. Justo antes de que pudiera soltar un suspiro de alivio, vio que los relámpagos sobre él se detuvieron repentinamente. Las nubes oscuras que bloqueaban el cielo desaparecieron gradualmente. El cielo se aclaró y volvió la luz de las estrellas. Se encontró de nuevo en el cielo sobre la ciudad de los pecados. La tribulación celestial negra estaba retrocediendo, aparentemente en proceso de desaparecer. ¿Eso se acabó? Suping estaba aturdido, no esperaba que la tribulación celestial llegara a un final abrupto.
Tal vez he soportado la tribulación lo suficiente. Anuncios de Put Future. Aún así, todo fue sorprendente. Particularmente los rayos, ya que todavía eran poderosos cuando fueron llevados a su cuerpo. Pero ahora de repente desaparecieron como si algo los interrumpiera. Mientras aún procesaba la sorpresa y la sospecha, vio al pequeño esqueleto frente a él. Su mascota había superado con éxito la tribulación celestial y estaba emitiendo un extraordinario poder ascendente, como un terrible señor del inframundo. Maestro. El pequeño esqueleto estaba muy emocionado de ver que su Ping estaba sana y salva. Se acercó pero no lo tocó, de alguna manera se dio cuenta de que el cuerpo de Supin estaba en algún tipo de estado intocable. Supin simplemente estaba mirando a su mascota. No podía transmitir sentimientos o emociones. Ni siquiera podía abrir la boca. Su única percepción fue que el universo de caos dentro de su cuerpo se estaba asentando. Las desordenadas estrellas del caos y los pequeños mundos se estaban recomponiendo por sí solos. Era como un tipo que simplemente había empujado una roca a la cima de una montaña. La roca rodaba hacia abajo más allá de su control. Los poderes dentro de su cuerpo estaban absorbiendo elementos y combinándolos. Suping no sabía cuánto tiempo tomaría. Simplemente se alegró de ver que el pequeño esqueleto estaba bien, pero rápidamente se dio cuenta de algo y sintió un escalofrío. Estallido. Un aura de espada abrasadora lo cortó, cuando Morri llegó de repente. El pequeño esqueleto sintió el peligro y rápidamente se dio la vuelta, rugiendo y atacando. El aura del sable oscuro se balanceó como una cinta. Miles de criaturas no muertas parecían cargar junto con él. Morri estaba muy sorprendida, no esperaba que la mascota fuera tan fuerte después del avance. ¿Estás pidiendo que te maten? Ichen también corrió. Suping había estado completamente envuelto por los rayos antes. No podían atacarlo, o habrían sido vistos como ayudantes por la tribulación. Ninguno de los dos se atrevió a darle tiempo a Suping para que se desarrollara, por lo que se encargaron de lidiar con él lo antes posible. Su brazo con forma de hacha cortó a Suping desde el costado, causando una marca profunda en el vacío. El pequeño esqueleto rugió y rápidamente dio un paso adelante, bloqueando el ataque con su sable de hueso. Sin embargo, todos sus huesos se estaban agrietando. El ataque fue demasiado poderoso. Suping estaba conmocionado y enfurecido. Sintió todo vívidamente, pero no podía moverse en absoluto, a pesar de su indignación. Ni siquiera podía hablar telepáticamente con el pequeño esqueleto y pedirle que se fuera. ¿Cómo puede una mascota tan genial ser tan estúpida? ¿Crees que puedes protegerlo? Morirá al final, incluso si se eleva al estado ascendente. A Morri le resultó imposible de entender. No quería matar al pequeño esqueleto porque adoraba al tipo, ya que podía decir que era una mascota definitiva. Los ojos de Ichen eran lo suficientemente agudos como para darse cuenta de la parálisis de Suping. Le gritó a Morri y luego cargó contra Suping. Mantén ocupada a la mascota mientras yo mato al niño. Su estado es extraño. No creo que sea capaz de moverse. Morri no respondió. Simplemente abrió una cortina oscura, invocando un universo oscuro para envolver al pequeño esqueleto. De esa manera sería suyo una vez que Ichen acabara con el joven. El pequeño esqueleto se dio cuenta de lo que estaban planeando y rugió con todas sus fibras de no muerto. No te acerques más. Después de un boom, 7 pequeños mundos brillantes aparecieron detrás e iluminaron el mundo. Eran 10 veces más poderosos después del avance. Luego, los 7 pequeños mundos se colocaron en su sable mientras cargaba ferozmente contra el oscuro universo de Morri. Los 7 mundos ascendentes chocaron con el pequeño universo. Una luz explosiva estalló instantáneamente del vacío. El mundo entero estaba temblando cuando una explosión aterradora fue barrida. Capítulo 1266 El demonio esqueleto, 1. ¿Cómo es posible? Morri fue enviado volando a decenas de miles de kilómetros de distancia. Rápidamente regresó con una sorpresa no disimulada. ¿Una mera criatura ascendente es capaz de competir con mi pequeño universo? Esta vez hablaba en serio y, sin embargo, no pudo reprimir a la criatura. Ninguno de los señores celestiales en el universo fue capaz de tal hazaña. Una figura corrió rápidamente hacia Suping en medio de la explosión. No era otro que Ichen. Morir. Ichen estaba decidido a matar a Suping. Atacó furiosamente y destrozó el vacío. Dragones negros parecían estar grabados alrededor de su brazo con forma de hacha. Representaban el poder de los antiguos Daoglyphs. Las leyes se marchitaban y se pudrían en el vacío. El hacha oscura se lo tragó todo. Sin embargo, una luz deslumbrante salió de la energía caótica explosiva antes de acercarse a Suping. Era el pequeño esqueleto. No estaba atrapado por el universo de Morri.
El pequeño sostenía el sable de hueso, luciendo como un tirano dominante del abismo mientras rugía y cargaba contra Yechen. Este último estaba sorprendido y enfurecido. ¿Morri no cuidó de esta mascota? Giró su hacha y cortó hacia adelante. Otro impacto aterrador estalló en el vacío, haciendo temblar la ciudad de los pecados. Innumerables edificios se estaban agrietando. Los Daoglyphs estaban haciendo que las leyes en esos edificios colapsaran. Yechen detectó la explosión y le resultó imposible resistirse. Tuvo que retirarse. Miró a Morri, que en ese momento estaba volando, luego gritó con sorpresa y furia. ¿Qué estás haciendo? Morri también estaba bastante avergonzado. Ofreció una respuesta que sonaba incómoda. Esa cosa es bastante peculiar con sus 7 pequeños mundos. No tuve cuidado. Anuncios de Put Future. No seas descuidado otra vez. Terminemos con esto. Estaremos jodidos más adelante en el futuro si la tienda de magia lo protege. Yechen se enfureció. Morri permaneció en silencio. No era el momento adecuado para discusiones. La luz oscura se reunió por todo su cuerpo y eclipsó las estrellas de arriba. Apareció un enorme universo oscuro, salpicado de innumerables estrellas. Prisión del diablo antiguo. Morri realizó la habilidad secreta. Iba a sellar por completo al pequeño esqueleto con su universo como medio. Un poder a la par con Daoglyphs se estiró en el vacío y atrapó al pequeño esqueleto. Las leyes de la mascota perdieron efecto y su poder fue suprimido. El pequeño esqueleto retrocedió, pero se detuvo rápidamente. Su ping estaba a solo varias docenas de metros de distancia. La pequeña mascota no podía retroceder más. Rugido. Las llamas surgieron de las cuencas de los ojos del pequeño esqueleto, como inyectadas en sangre. Rugió y condensó los 7 mundos ascendentes dentro de su cuerpo. Todos sus huesos fueron incendiados con el aura del caos. El poder del esqueleto creció significativamente, luego balanceó rápidamente su sable mientras enfrentaba los grilletes invisibles. Miles de tropas no muertas cargaron, llenando el vacío y rompiendo el entrampamiento. Esta cosa también ha dominado Daoglyphs. Una forma tan desesperada de usarlos puede ser su perdición. Morri se sorprendió por el increíble desarrollo. La mascota Ascendant no solo conocía Daoglyphs, sino que también los estaba usando para luchar contra un celestial. Podía decir que el esqueleto estaba quemando su potencial. Maldita sea, cuidemos esto juntos. Yechen se dio cuenta de que algo andaba mal, ya que Morri estaba teniendo dificultades para acabar con esa criatura. Esto lo sorprendió y lo enojó. No solo era difícil tratar con su pin, sino que incluso su mascota era problemática. ¿Y si esta mascota llegara al estado celestial? ¿No tendría el chico el poder de aplastar a todos los celestiales solo con la mascota? Un universo nebuloso apareció a sus espaldas. Los colores oscuros y plateados se entrelazaron como el antiguo poder de Yin y Yang. En el interior se podía ver el sol, la luna, las estrellas e innumerables personas. El poder de la adoración. Anuncios de Put Future. Yechen invocó el poder de las vidas domesticadas dentro de su dominio interior y fortaleció su universo. Su universo luego aplastó todas las leyes como un cometa y se movió para aplastar al pequeño esqueleto. Este último levantó la cabeza, las llamas saltando en las cuencas de sus ojos. Lo único que podía ver era el universo entrante masivo. ¿Cómo podría resistir el impacto de todo un universo? Las experiencias previas de batalla de la mascota dejaron las cosas claras. Era imposible resistir tal ataque. La mejor opción era esquivar. Aún así, el esqueleto no esquivó. En cambio, apretó el sable de hueso. Surgió una energía compleja, que era una mezcla de poder no muerto, poder divino y poder del caos. Hubo un boom. La mascota detonó el primer mundo ascendant. Entonces, el segundo. Las 2 detonaciones cubrieron su cuerpo con llamas blancas, que eran como el rencor infinito en el mundo. Se podían escuchar gritos roncos provenientes del infierno. El poder abrumador hizo que la mascota se expandiera a casi 30 metros de altura. Habiéndose convertido en un gigante esquelético, levantó su sable y cortó. El ataque del sable reunió todo su poder, e innumerables criaturas no muertas volaron, como si el infierno mismo hubiera sido arrojado en su totalidad contra el universo. Auge. Hubo un choque magnífico, y todos vieron la escena más increíble. El ascendente de las otras zonas estelares pudo presenciar tal portento desde la distancia. Una mascota de ascendante estate se había enfrentado a la presión de un experto celestial y resistió su ataque de frente. Muchos sintieron que se les helaba la sangre al ver la figura rugiente e inquebrantable bajo el universo que caía. Capítulo 1267. El demonio esqueleto, 2. Un ascendente contra un celestial, murmuró alguien.
Los que estaban viendo la batalla creyeron que este precedente quedaría registrado en la historia. Esta mascota esquelética se convertiría en una leyenda en el universo. Entonces, ¿es posible que un ascendente haga esto? Liu Xia, Ai Mei y los otros lores celestiales superiores observaron la escena aturdidos, incapaces de creer lo que estaban viendo. Aún así, sabían que todo era real. La mascota había desatado un poder que superaba al de ellos. Rasar. Allí. Fue impactante y vergonzoso. Todos también estaban profundamente conmovidos. Una vez que sintió la resistencia, Chen abrió mucho los ojos y rugió con una furia proveniente de lo más profundo de su alma: muere ahora. Su cabello revoloteó furiosamente y aprovechó todo su poder en un ataque hacia abajo. Todas las innumerables criaturas en el universo de Chen escucharon su orden y ofrecieron su poder. La energía de miles de millones de criaturas se manifestó, lista para presionar y tragarse al pequeño esqueleto. Este último ni siquiera tuvo la oportunidad de escapar. Sería inmediatamente engullido y aplastado por ese universo si no pudiera aguantar mucho más. Vete al infierno. Morri también tomó medidas. Su universo oscuro se comprimió y se convirtió en un pequeño agujero negro que se precipitó hacia el pecho del pequeño esqueleto. Los dos celestiales atacaron al mismo tiempo con sus universos. Por no hablar de un ascendente, incluso un celestial preferiría esquivar su poder combinado. Muchas personas que estaban viendo la batalla no pudieron evitar murmurar: se acabó. ¿Cómo es posible resistir los ataques de dos universos? El pequeño esqueleto miraba atentamente los universos entrantes. Las llamas saltaban en las cuencas de sus ojos. De repente se encendió al momento siguiente, expandiéndose para cubrir su cabeza, casi como un cabello ardiendo. ¡Uk! La boca hueca de la criatura no muerta dejó escapar un rugido ronco. Los huesos se separaron en el área de su pecho y otro par de brazos crecieron. Mientras tanto, los mundos del estado ascendente a sus espaldas deslumbraron brillantemente de nuevo. Estallido. 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 Anuncios de Put Future. 3 mundos ascendentes fueron detonados uno tras otro. El poder violento hizo que sus llamas brillaran aún más y afectaran un área más amplia. Se condensaron 2 puños dorados. Eran los puños de exorcista que Suping había cultivado. El pequeño esqueleto también había captado esa técnica. Realizó la habilidad en ese momento y detuvo el universo oscuro de Morri. Sin embargo, el choque con el universo oscuro empujó al esqueleto hacia atrás continuamente. Rugido. El pequeño esqueleto rugió y detonó otro mundo ascendente. Se quedó quieto en el vacío como si estuviera enraizado en el lugar. El fuego en las cuencas de sus ojos era como sangre cuando la mascota bloqueó el universo oscuro con fuerza. Parecía que el esqueleto tenía una fuerza física infinita. En realidad fue capaz de resistir el impacto de 2 universos. Esta escena parecía congelada en el tiempo, grabada en los ojos de todos. Innumerables personas abrieron los ojos, incapaces de creer una escena tan milagrosa. Tanto Morri como Chen se sintieron completamente perdidos. No podían creerlo. Esto es imposible. Morri perdió la calma. ¿Qué clase de fuerza era esa? Chen estaba en trance, pero pronto se recuperó. La locura llenó sus ojos mientras rugía. Sigue adelante. Es solo una mascota ascendente. ¿Cómo puede detenerme? ¿Cómo? Su cuerpo se expandió significativamente mientras salía corriendo, mientras ponía una mano sobre su pequeño universo. Esa mano parecía contener el poder de cientos de planetas. El universo tembló y avanzó hacia el pequeño esqueleto. Llamas negras emergieron del pequeño universo, que luego se extendieron al pequeño esqueleto a través del sable de hueso. Morri se dio cuenta de lo que estaba pasando. Corrió y reapareció frente al pequeño esqueleto. Mientras confrontaba a la mascota con los 2 universos, de repente atacó con el Nether Saber, ahora con el espíritu de Pitón Rojo despierto. El pequeño esqueleto estaba resistiendo la presión impuesta por el pequeño universo de Chen. Cogido desprevenido por el ataque de Morri, fue instantáneamente atado por la Pitón Roja. Abolladuras y grietas aparecieron en los huesos corruptos. Morri se giró y pateó, enviando al pequeño esqueleto por los aires. Muchos de sus huesos se cayeron mientras rodaba en el vacío. De repente hizo un movimiento punzante en el vacío, como si fuera tierra firme, justo cuando estaba a punto de golpear a Suping. De alguna manera se detuvo. Váyanse juntos al infierno. Con ojos locos, Chen atacó con su pequeño universo nuevamente. Morri tampoco tuvo piedad con la mascota. Podía decir que el potencial del esqueleto se había gastado. Incluso si lo atrapan, solo sería una mascota ordinaria. También podría destruirlo.
El pequeño esqueleto rápidamente se puso de pie cuando continuaron sus ataques combinados. Su figura se veía extremadamente delgada mientras estaba eclipsada por los dos universos magníficos y brillantes. Era como una pequeña criatura en comparación. La escena parecía una repetición de una época en la que el pequeño esqueleto estaba parado junto a Supin. Sin embargo, Supin se había convertido en un pequeño ser para proteger esta vez. Anuncios de Put Future. Los universos aún tenían que alcanzarlos, pero su poder ya era suficiente para que los ascendentes normales arrojaran sangre y se arrodillaran. Sin embargo, el pequeño esqueleto se mantuvo firme como un monumento. Algunos de sus huesos se cayeron y se movieron para cubrir a Supin. Supin, mientras estaba paralizado, se dio cuenta de lo que estaba haciendo el pequeño esqueleto. La desesperación y la locura hacían hervir su cerebro. Quiso gritar y detenerlo, pero no pudo controlar su cuerpo. Ni siquiera pudo derramar una lágrima. Supin prácticamente llevaba una armadura mientras los huesos lo cubrían. El pequeño esqueleto se volvió aún más delgado, pero aún cargó contra los dos universos. Hubo otra explosión y el séptimo mundo de la mascota fue detonado. Un rugido resonó en todo el cielo cuando surgió el poder violento. Brillantes auras de espada surgieron como mareas y cortaron los dos universos con una fuerza brutal. Tanto Yechen como Mori gruñeron cuando se detuvieron por un momento. Los celestiales rara vez usaban sus pequeños universos directamente para luchar, especialmente porque les resultaba difícil recuperarse. Sus pequeños universos habían recibido daños en ese momento. Conmocionados y enfurecidos, ambos estaban decididos a matar al pequeño esqueleto. Fue todo lo que pudieron hacer para recuperarse de la vergüenza total causada por una criatura ascendente. Después de un boom, los dos pequeños universos se movieron hacia abajo y ahogaron al pequeño esqueleto. Estalló una luz deslumbrante, la explosión empujó a Supin a cientos de miles de kilómetros de distancia, más cerca de quienes observaban la batalla. Todos podían ver claramente a Supin y se asombraron de verlo ileso. Pronto notaron que los huesos que cubrían la piel de Supin estaban llenos de grietas. El esqueleto claramente había bloqueado la explosión aterradora en el último momento. ¡Qué mascota tan aterradora! Puede inducir a error y creer que es una mascota celestial. ¿Qué línea de sangre tiene? Nunca había oído hablar de algo así. Nunca había visto un esqueleto tan duro. Todos los observadores tenían sentimientos encontrados. Los señores celestiales de la Alianza del Diablo Celestial miraban a Supin. Sus ojos parpadeaban mientras pensaban si hacer un movimiento y ejecutar a Supin mientras permanecía en ese extraño estado. Seguramente serían premiados por ello. Sin embargo, Supin había luchado contra dos celestiales durante mucho tiempo. Incluso su mascota era aterradora. No estaban seguros de tener éxito, por lo que ninguno se atrevió a actuar de manera imprudente. La cabeza de Supin estaba sonando en este momento. Sus ojos estaban casi en blanco. Su cuerpo estaba estático, pero podía decir que el vínculo entre él y el pequeño esqueleto se estaba desvaneciendo. Ese era el signo de la muerte. Sus pupilas se estrecharon, y su alma casi explotaba de locura. Sin embargo, su cuerpo aún no podía moverse a pesar de todas sus emociones. Además, cuanto más poder convocaba, más restringido se volvía. Al momento siguiente, Supin de repente sintió que su cuerpo estaba a la deriva lentamente. Los huesos que anteriormente habían cubierto su cuerpo comenzaron a caer lentamente, reconstituyendo la mitad del pequeño esqueleto. Sostenía a Supin con una mano y se arrastraba hacia adelante en el vacío con la otra. Capítulo 1268. ¿Estoy calificado? 1. Supin quería abrir la boca, pero ni siquiera podía mover los labios. Pensó que estaba a punto de estallar en lágrimas. El contrato que se desvanecía en su cabeza le decía que la vitalidad del pequeño esqueleto estaba disminuyendo rápidamente, ya que la mascota estaba a punto de morir. ¿Por qué se esfuerza tanto? Wash. Wash. Justo ante todos los espectadores, dos figuras brillaron con un aura dominante. No eran otros que los dos enemigos celestiales. Sin embargo, ni Mori ni Yechen se veían bien en este momento. De hecho, habían asestado un duro golpe al esqueleto, pero a un costo muy alto. Sus pequeños universos estaban dañados y se necesitarían decenas de miles de años para repararlos. Puedes descansar en paz sabiendo que una poderosa mascota se ha sacrificado por ti. Yechen levantó la mano con furia no disimulada e intención asesina en su rostro. Un dragón negro destructivo hecho de Dao Glips cargó. Estallido. El cuerpo de Supin fue tragado por el dragón negro. Pero luego sucedió algo. Fue expulsado justo después. Los huesos agrietados en su piel casi se habían caído. La mano que estaba luchando para arrastrarlos a un lugar seguro se hizo añicos. ¿Eh?
Chen frunció el ceño y levantó una mano, listo para darle a Suping un último golpe. Sin embargo, sintió una ominosa frialdad. Su mano se detuvo en el aire. Sus ojos se agrandaron mientras miraba a Suping. Vio que las auras de llamas del caos brotaban de los poros de Suping y se interconectaban, cubriendo el cuerpo de Suping y haciéndolo parecer como si estuviera ardiendo. Anuncios de Put Future. Suping todavía no podía moverse. Sin embargo, el universo de caos dentro de su cuerpo estaba casi completo y estaba liberando un poder aterrador sin restricciones. Esto estaba sucediendo ya que Suping no pudo reprimirlo. ¿Qué está sucediendo? Morri cambió ligeramente su expresión, ya que la situación era inquietante. El cuerpo de Suping todavía estaba paralizado, flotando en el aire, pero estaba liberando una cantidad terrible de poder del caos que incluso las criaturas del caos puro podrían no tener. Date prisa y hazlo. Algo está mal. Chen salió de su sorpresa y su expresión cambió. Al instante se dio cuenta de por qué los Daoglifs no habían logrado matar a Suping. Todo se debió a las defensas del joven. Fue decisivo al convocar a su pequeño universo dañado, listo para darle a Suping un golpe con toda su fuerza. Morri se sorprendió al ver lo loco y atrevido que era su compañero. Después de todo, era realmente difícil reparar un universo pequeño, y aún tenían otros enemigos a los que enfrentarse después de esa batalla. ¿Es esta la determinación de un demonio de la antigüedad? Morri permaneció en silencio. Simplemente cargó contra Suping con el Nether Saber en la mano. Uf. Todo el espacio quedó eclipsado a medida que el pequeño universo se acercaba. Todos los espectadores retrocedieron, temiendo ser atrapados en una explosión aterradora. Muchas personas mostraron rostros conflictivos mientras miraban la espalda del joven. Sin duda, era el genio con más talento que nadie había visto nunca, pero estaba condenado a morir. Fue realmente triste y desafortunado. Sin embargo, justo cuando el pequeño universo de Chen estaba a punto de golpear a Suping, el mundo entero de alguna manera se solidificó. Todos experimentaron una sensación fugaz e inusual, como una especie de ilusión. Al momento siguiente, Suping, que simplemente había estado flotando todo el tiempo, de repente luchó por levantar una mano. ¿Está tratando de resistir el universo de un experto en estado celestial? Vete al infierno. Chen declaró con un miedo. Impulso. Anuncios de Put Future. Una luz nebulosa se acumulaba lentamente en la mano de Suping. Al momento siguiente, la luz se extendió como un espejo y se convirtió en un enorme plato que se encontraba frente al brillante universo. Lo más sorprendente de todo es que el pequeño universo de Chen se vio obligado a detenerse. Una explosión que fue lo suficientemente fuerte como para atravesar la mitad de Mayhem Star Zone parecía haber perdido todo impulso, justo enfrente de la mano de Suping. Simplemente se detuvo. Con el cabello negro revoloteando en el vacío, Suping se incorporó gradualmente desde su postura acostada. Le disparó a Chen con una mirada loca y fría, con los ojos inyectados en sangre. Los pensamientos de violencia casi enloquecieron a Suping como una bestia furiosa. Sin embargo, su dolor y su hábito de muchos años le permitieron mantener su racionalidad. Lentamente bajó la cabeza y miró los pocos huesos rotos que quedaban colgando de su cuerpo. El contrato en su cabeza ya era tan vago como una sombra. Suping sintió ganas de gritar. Trató de contener el efecto, pero el poder del contrato estaba más allá de su nivel. Maestro. Una vez que sintió que Suping se estaba recuperando, los huesos rotos que colgaban de su cuerpo se juntaron gradualmente en un cráneo del tamaño de un puño. Las cuencas de los ojos tenían una luz roja apenas visible en su interior. La mandíbula del cráneo se movió lentamente mientras emitía una voz. ¿Estoy calificado como tu mascota? Suping casi se echó a llorar mientras miraba el cráneo restante. Extendió la mano, pero el cráneo agrietado del pequeño esqueleto no pudo sostenerse más y se desmoronó en innumerables pedazos antes de que su mano pudiera tocarlo. Luego, las piezas se dispersaron rápidamente como polvo en el vacío. Corre rápidamente. Una voz apenas audible resonó en el vacío y en los oídos de Suping. El débil contrato en la cabeza de Suping había desaparecido por completo para entonces. Muerto. El pequeño esqueleto estaba muerto. Suping se quedó aturdido. Su cabeza estaba completamente en blanco, como si un trueno estuviera retumbando. Capítulo 1269. ¿Estoy calificado? 2. Las últimas palabras del pequeño esqueleto todavía resonaban en sus oídos. ¿Estoy calificado, como tu mascota? Suping no pudo evitar mirar al cielo y rugir. La pena y el dolor casi lo volvieron loco. Calificado. Por supuesto que estás calificado. Yo soy el que no está calificado.
Lágrimas de sangre rodaron de los ojos de Suping y cubrieron su pecho. Nunca había perdido tanto el control de sí mismo. Gritó y agitó las manos mientras invertía el tiempo y el espacio. Volvió a un minuto antes. Sin embargo, los huesos rotos no se veían por ninguna parte. Sigue dando marcha atrás. 10 minutos. 30 minutos. El tiempo y el espacio alrededor de Suping se invertían constantemente. Todas las sustancias a su alrededor cambiaron rápidamente, pero todavía no había huesos en él. Tampoco había señales del pequeño esqueleto. Suping invirtió locamente el tiempo y el espacio e intentó encontrar a su mascota. Estallido. De repente, algo aplastó a Suping e interrumpió el flujo de tiempo y espacio, llevándolo de regreso a la línea de tiempo original. Suping cayó y se estrelló contra la ciudad de los pecados, produciendo un pozo profundo. ¿Eh? Chen miró fijamente el abismo recién formado y cambió ligeramente su expresión. Su ataque efectivamente había aterrizado, pero había algo extraño en él. Estallido. Hubo una explosión repentina en el pozo profundo y una persona se elevó directamente hacia el cielo. Vete al infierno. Aparentemente trastornada, Suping alcanzó a Chen en un abrir y cerrar de ojos. El tiempo y el espacio estaban desordenados ante sus ojos. ¡Pam! Suping lanzó un puñetazo. Anuncios de Put Future. Chen estaba asombrado. El movimiento de Suping fue más allá de lo que podía anticipar. Fue demasiado rápido. Rápidamente levantó una mano y manifestó Dao Glitz, pero luego estalló una explosión y le cortaron la mano. Su rostro sorprendido también se vino abajo. La sangre salpicó y la cabeza de Chen explotó. Morri, que estaba a punto de atacar, se sorprendió al instante por lo que vio. Observó la figura en el vacío. Suping parecía un demonio loco con los ojos inyectados en sangre. Sus puños se movieron de repente y parecía que había millones de ellos en el momento en que hizo estallar la cabeza de Chen. Cada puño era extremadamente poderoso. El noveno espacio fue revelado por todos lados por su efecto. La figura de Chen explotó en medio de innumerables puños. Parte de su carne trató de volver a ensamblarse, pero rápidamente se deshizo. Todos quedaron atónitos ante la escena. El previamente formidable celestial había sido reducido a pedazos por Suping en un abrir y cerrar de ojos. Morri también se dio cuenta de lo que estaba pasando. ¡Detener! Gritó en estado de shock y furia, luego convocó a su universo oscuro mientras cargaba contra Suping. Podía sentir que la habilidad de combate de este último era extraordinaria en este momento, por lo que no pudo contenerse. ¡Vete a la mierda! Rugió Suping mientras se daba la vuelta para mirar al enemigo. Sus ojos inyectados en sangre le dieron escalofríos a Morri. Al momento siguiente, Suping de repente envió una bofetada al universo entrante. Hubo un boom. El espacio tembló y el enorme universo se vio obligado a detenerse, y su superficie pareció resquebrajarse. Morri tembló y escupió una bocanada de sangre. Miró a Suping con gran conmoción y miedo. ¿Es este tu universo? Eres tan débil. Muy débil. Suping rugió, pero no hablaba en tono burlón. Lágrimas de sangre cayeron de sus ojos en su lugar. Su reino celestial era demasiado débil, y aún así el pequeño esqueleto murió a causa de ellos. El corazón de Morri estaba perturbado. Estaba atónito por las palabras de Suping y asustado por el poder acumulado en el último ataque. ¿Cómo es posible que tenga tal poder después de apenas ascender al estado ascendente? A Morri le resultó difícil de creer. ¿Qué clase de monstruo es este? No dejaré que mueras. Suping se detuvo y miró pedazos de carne desgarrada frente a él. De repente levantó una mano para absorberlos y comprimirlos en una albóndiga. La carne comprimida se retorció y una cara apareció en la superficie. Era de Chen. Era el aspecto de su yo original, no el rostro de Lin Xiu, a quien había poseído. Tú. Chen miró a Suping con miedo. Era realmente incapaz de resistirse. Ni siquiera pudo liberar su pequeño universo antes de que Suping hiciera estallar su cuerpo. El pequeño universo estaba escondido dentro de su cuerpo. Suping tuvo que resistir la contrafuerza del pequeño universo para lastimar el cuerpo de Chen. Sin embargo, Suping soportó el efecto y logró herir gravemente al hombre. Tal resultado implicaba que Suping era capaz de destruir su pequeño universo, incluso si lo lanzaba. Muy débil. Eres demasiado débil. Una luz aterradora brilló en los ojos inyectados en sangre de Suping. Haré que experimentes el verdadero dolor. Verás la muerte como un privilegio. Anuncios de Put Future. Apretó la albóndiga y la transfirió a su universo de caos. Así es. El universo ya había tomado forma dentro de su cuerpo. Su poder indescriptible permitió que Suping estuviera a la par de los expertos celestiales.
Incluso era comparable a los mejores celestiales. El poder de su universo de caos estaba mucho más allá de la imaginación de Supin. Era mucho más grande que los pequeños universos propiedad de Ichen y los demás. Supin se dio la vuelta y miró a Morri con ferocidad. El rostro de Morri estaba frío. Podía decir que el estado de Supin era aterrador. Su primer pensamiento fue retirarse ya que Ichen fue reprimido en un abrir y cerrar de ojos. Era humillante ser asustado por un tipo que acababa de ascender al estado ascendente, pero su vida era mucho más importante que su rostro. Todos aquellos que se habían reído de él durante sus momentos vergonzosos habían muerto todos de vejez. Wash. Morri se dio la vuelta y huyó. Pero al momento siguiente, Supin brilló y apareció de repente en el vacío justo frente a sus ojos. Había abierto directamente un camino hacia el noveno espacio y luego estalló, alcanzando la velocidad máxima alcanzable en el universo. Todos los celestiales podrían entrar en el noveno espacio. Su habilidad para abrir el espacio marcó la diferencia en la velocidad. La velocidad de Morri fue sin duda mucho más baja que la de Supin. No tuvo oportunidad de escapar. Ni siquiera podía viajar a través de las barreras del universo, que requerían tiempo para abrirse, o usar grandes conjuntos establecidos de antemano. Auge. Supin pisoteó el pecho de Morri tan pronto como salió corriendo del vacío. El sonido de huesos y carne explotando se extendió. Una fracción del poder del universo del caos se condensó en el pie de Supin. Esa pequeña cantidad de poder ya fue suficiente para aplastar el cuerpo de Morri y patearlo como una bolsa. Supin alcanzó a Morri en un abrir y cerrar de ojos. Agarró el brazo del hombre y colocó una mano en la nuca del hombre para romperle brutalmente el cuello. La escena sangrienta y brutal dejó a todos los espectadores aturdidos. Ni siquiera podían respirar, ni pensar. Supin, que anteriormente había estado en la situación más grave, ahora pudo desatar una habilidad de combate aterradora. Los dos celestiales habían sido reprimidos fácilmente, como pollos al azar. Estallido. 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 Supin agitó su puño consecutivamente y Morri explotó instantáneamente. Su armadura se activó, pero luego explotó con el primer golpe de Supin, completamente incapaz de resistir ni por un momento. Supin era como un demonio renacido. Mostró un poder invencible cuando golpeó a Morri hasta convertirlo en pulpa. Tú tampoco morirás fácilmente. Supin agarró la carne desgarrada que flotaba en el vacío, luego miró la cara en la superficie de ese bulto de carne con ojos locos y fríos. Por favor, perdóname. Estoy dispuesto a ofrecerte tesoros definitivos. Incluso puedo contarte sobre las reliquias de otro dominador del universo. Es absolutamente cierto. Lo primero que hizo Morri fue rogar, completamente impropio de su estado celestial. Era obvio que Supin había destruido por completo su orgullo y confianza. Un celestial que había vivido durante cientos de miles de años, ahora fue asaltado por una fuerte sensación de muerte. El miedo más profundo de Morri no era la muerte en sí misma, sino su destino ahora que cayó en manos de Supin. Ni siquiera tendría la oportunidad de morir, incluso si quisiera. ¿Consideraste perdonarme la vida antes? La intención asesina casi se desbordaba en los ojos de Supin. Ejerció su fuerza y apretó la albóndiga, pero pronto reunió los pedazos una vez más. Capítulo 1270 Cómete al santo, 1 Las reliquias de un dominador del universo, todas mis pertenencias y Dome Star Zone serán tuyos. Yo también puedo unirme a la corte celestial, siempre y cuando me perdones, dijo Morri a toda prisa. No quería morir así, después de cultivarse durante cientos de miles de años. Había pasado el mismo tiempo con sus intrigas. Había cazado celestiales una vez y todavía soñaba con convertirse en un dominador del universo. Su sueño aún no se había cumplido, él no quería morir. No morirás tan fácilmente, dijo Supin con gravedad. Luego apretó una de sus manos y envió al hombre a su universo de caos. Se juntaron grilletes llameantes desde todas las direcciones, atrapando tanto a Ichen como a Morri y suprimiéndolos por completo. Las llamas lo suficientemente poderosas como para quemar el alma continuaron. No pasó mucho tiempo antes de que estallaran gritos devastadores. Ni siquiera los celestiales tenían el temple para tolerar los ruidos. Supin los ignoró y miró a su alrededor. Aquellos que se encontraron con sus ojos se retiraron por reflejo, sin atreverse a mirar hacia atrás. Esto fue así especialmente cuando le sucedió a Aimei y los demás mezclados en la multitud. Se apresuraron a bajar la cabeza en desesperación, con el corazón acelerado. Anteriormente se habían puesto del lado de Heavenly Devil Alliance y trataron de matar a Supin. Las tornas cambiaron. Este último suprimió a 2 celestiales, y la alianza del Diablo Celestial sin duda colapsaría.
El último celestial de su lado no fue suficiente para liderar a toda la facción. Seguramente morirían si Su Ping buscara represalias. Consideraron huir, pero la razón les impidió actuar. Incluso los celestiales no lograron escapar de Su Ping. ¿Qué podían hacer? Solo morirían más rápido si hicieran algo imprudente. Rendirse era su última oportunidad de sobrevivir. Su Ping solo les dedicó una mirada y luego los ignoró. La creciente intención asesina y el dolor en su corazón lo llevaron a llevar a Chen y Mori a una zona con tiempo y espacio desordenados para torturarlos infinitamente. Anuncios de Put Future. Sin embargo, sabía que había cosas más importantes que hacer. Comprobando a su amo y sus hermanos mayores. También estaban sus otros enemigos. Wash. Su Ping cruzó el espacio y apareció instantáneamente en algún lugar en la distancia. Muchos cuerpos estaban esparcidos al azar. También había cadáveres desgarrados de bestias gigantescas. Una vez que llegó allí, vio que Chun Yu, su segundo hermano mayor, estaba apoyando a Song Yuan, su hermano mayor. Ambos parecían estar exhaustos, pero aún estaban vivos. La ira de Su Ping retrocedió un poco. Extendió su percepción y rápidamente examinó a los demás. Rápidamente descubrió que Yi Kim había perdido toda su vitalidad. Su cuerpo se estaba pudriendo, corrompido por el poder de Dao Patterns. El hermano mayor Yulon también se estaba muriendo, a punto de dar su último aliento. Había un poder misterioso en su pecho que parecía haberlo mantenido con vida milagrosamente. Nosotros somos. Además, su tercer hermano mayor estaba extremadamente debilitado, pero en mucho mejores condiciones en comparación con Yulon. En cuanto al resto, habían muerto y habían corrido la misma suerte que su cuarta hermana mayor. Su Ping apretó los dientes y se acercó a Yulon después de un destello. Presionó sus manos contra el pecho de Yulon, liberando el poder del caos y transformándolo en vitalidad. Este último pronto luchó por abrir los ojos, sintiéndose perdido, como si estuviera soñando. Sin decirle una palabra, Su Ping se movió para tratar a su tercer hermano mayor, y también lo rescató de las garras de la muerte. Ji Xueqin fue el siguiente. Su Ping no pudo evitar apretar los puños mientras miraba su hermoso pero pálido rostro. Una loca intención asesina estaba brotando dentro de su corazón, como la raíz de un árbol. Luego recordó la primera vez que se vieron. Ella estaba con el Elderian. Anuncios de Put Future. En un abrir y cerrar de ojos, la chica soleada y encantadora se había convertido en un cuerpo frío plagado de heridas que yacía ante él. ¿Puede haber un dolor más grave? Su Ping quería invertir el tiempo para restaurar su salud. Sin embargo, ella también había sido completamente golpeada por el poder de Dao Patterns para resucitar al invertir el tiempo, tal como le sucedió al pequeño esqueleto. En silencio, lanzó un suave poder del caos para borrar el implacable poder corruptor de los patrones de Dao que afectaba su cuerpo. Una vez que vio que su cuerpo ya no se descomponía, lo cubrió con el poder del caos y lo envió a su pequeño universo. Después de eso, se ocupó de sus mayores fallecidos, y también los envió a su universo caótico después de quitarles las heridas de batalla. Hermano menor. Yulon llevó a Chun Yu, Song Yuan y los demás a su encuentro, luego preguntó apresuradamente. ¿Dónde están los dos hijos de perra celestiales? ¿Cómo es que todavía estás aquí? Fueron reprimidos por mí, dijo Su Ping, asombrando a sus superiores. Descansa un poco. Iré a buscar al maestro. Su Ping los miró, aunque se sentía demasiado avergonzado para enfrentarlos. Parpadeó y desapareció justo después de su respuesta. Yulon no pudo evitar preguntar. ¿Qué acaba de decir? Annie dijo aturdido. ¿Dijo que suprimió a dos celestiales? Chun Yu y Song Yuan compartieron miradas desconcertadas. Aunque es difícil de creer, la supervivencia de Su Ping fue bastante convincente, a pesar de su intento fallido de bloquear a sus enemigos. Pero, Wosh. La conciencia de Su Ping se extendió y pronto localizó a su maestro, en algún lugar del noveno espacio. Llegó para presenciar una gran batalla.